Lo siguiente que vamos a ver son las ecuaciones elásticas. Las ecuaciones elásticas vamos a tener dos grupos. El primer grupo, que vamos a poner con el número 1, ese grupo es útil para todas las vigas que estén empotradas en los extremos. Por ejemplo, en el pórtico este que hemos analizado en clase, eso valdría para analizar las tres vigas, los dos pilares y el dintel. Bien, la nomenclatura que vamos a utilizar es un poco confusa. Cuando pongo aquí AB, no estoy diciendo que sea AB siempre, sino que estoy poniendo siempre A. En esa expresión sería el origen y B sería el final de la viga. Si nosotros analizamos el ejemplo de la viga BC, yo tendría aquí el momento MBC, que se correspondería con esta ecuación, que sería origen y final, y si yo hiciese el momento MCB, ese momento se correspondería con esta viga, que sería final-inicio. Las variables θB y θA lo mismo nos están diciendo sería el ángulo en el origen, el A, y el ángulo en el final, que es lo que tendríamos tanto en este como en este. Esta variable de aquí sería el momento que tendríamos si la viga estuviese empotrada suelta. Por ejemplo, si yo tuviese aquí una carga uniformemente distribuida, pues esa carga W, si esa viga es de longitud L, yo tendría que recurrir a una tabla como esta. Por ejemplo, si yo tuviese eso, tendríamos que el M de BC super 0 sería igual a W L cuadrado, ¿sí?, entre 12. Y MCB super 0 tendríamos menos W L cuadrado 12. Y por último, esta variable AB lo que nos indica es el desplazamiento relativo que tiene una barra respecto a la otra. Por ejemplo, vamos a analizar ahora la barra B y vamos a suponer que además de esa carga uniformemente distribuida, yo someto al pórtico a una carga como esta. Si yo hiciese eso, el nodo B se desplazaría de forma horizontal en ese sentido. Ese nodo B estaría desplazado relativamente respecto al A, lo que significa es que yo aquí tendré un ángulo que nos indica la pendiente que tendría esa viga respecto del origen. Pues bien, ese θB, que yo lo he dibujado aquí en sentido horario, vemos que tiene sentido negativo y este desplazamiento es positivo en el sentido del eje X. Si yo quisiese expresar uno en función del otro, yo tendría U sub B dividido entre L. ¿Eso qué significa? Que si V es positivo, es decir, se mueve hacia la derecha, el ángulo sería negativo, y si por contra esto se estuviese hacia la izquierda, este ángulo sería positivo. La otra ecuación elástica, que vamos a poner con el número 2, es útil cuando tenemos en uno de los apoyos una articulación. Eso lo podríamos tener, por ejemplo, en la práctica de laboratorio, donde vamos a tener aquí un nodo articulado, y aquí tendremos un nodo articulado con o sin desplazamiento. También es útil cuando vayamos a realizar una simplificación, por ejemplo, de antisimetría. Si yo hiciese una simplificación de antisimetría de ese pórtico, lo que vamos a ver, como vimos en clase, es una estructura como esta. Pues bien, al analizar esa viga, la viga en este caso sería B, y este nodo lo podemos llamar, por ejemplo, E, que sería el punto medio de esa estructura, pues la viga PE se comportaría como en este caso. Hay que darse cuenta también que, por ejemplo, el MAB, lo que estaríamos hablando aquí sería de el MBE. Y lo que estamos diciendo es que el MEB es igual a 0 porque aquí tenemos un nodo articulado. Pues bien, también hay casos en los que existe un desplazamiento relativo entre ellos que origina un giro en este caso. Y luego pues tenemos el momento en el origen, que es el A, y utilizaríamos una tabla similar a esta.